Bueno, entonces estábamos viendo ya la parte aplicada de toda esta teoría de paso de mensajes, ¿no? Que al final se traduce en lo que conocemos actualmente, ¿no? Como cliente servidor, ¿ya? Este entonces proceso sería el proceso servidor, ¿ya? ¿Sí? Entonces es el nombre actual también que se utiliza. Anteriormente se decía el demonio, ¿sí? Y al final la idea es la misma. El servidor es el que está todo el tiempo escuchando y esperando por mensajes y esperando peticiones, ¿no? Entonces un servidor va a esperar una petición. Este es el servicio para transferir archivos. Entonces va a esperar peticiones de transferencia de archivos todo el tiempo. Entonces todo el tiempo está corriendo, ¿ya? Vamos a ver aquí. Si estoy con... En esta otra máquina. Ah, quiero ver si tengo el programa. Oh, ya. Aquí voy a venir un ratito. Sí, ya. Vamos a hacer al revés. Eh, en esta máquina, en esta otra máquina, voy a hacer correr ese proceso. Ya. Voy a levantar el servicio aquí. Listo. Aquí está corriendo. ¿Ya? Bueno, aquí entonces lo voy a cerrar. ¿Listo? Ya. Entonces, bueno, solamente estoy cambiando de máquina. Entonces, en una máquina está corriendo este proceso. El proceso BSFTPD. ¿Ya? Entonces, ese es un proceso. Bueno, al final volvemos a decir la misma palabra mágica de siempre. Programa en ejecución. Solo que este programa está corriendo todo el tiempo y está esperando por peticiones. ¿Ya? En este otro lado voy a abrir otro programa que es el programa Telnet, ¿ya? Y antes necesito revisar el IP aquí. IP espacio A está con el 200. Entonces aquí voy a conectarme a la máquina 192.168.136.200 y le voy a especificar el puerto por el que me voy a conectar. ¿Ya? Y vamos a esperar que se conecte. Y pues, no se quiere conectar. Vamos a ver si tengo conexión. Sí tengo conexión. Ya, no se está conectando. A ver, vamos a probar el puerto 22. Ya, no me va a funcionar. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a volver a esta máquina y en esta máquina voy a hacer correr el servicio. ¿Ya? Antes esto era abierto, por seguridad lo han restringido. Es muy probable que sea eso. Y bueno, también es que sea, vamos a ver, probar localhost, la forma local. No, algo está fallando. Ya, vamos a poner un momentito pausa a la grabación. Revisaré qué está fallando. Sí. Bueno, ha sido solo cuestión de esperar, pero ya se conectó. Entonces, desde esta máquina me estoy conectando a una máquina que es esta de aquí, por el puerto 21. Entonces, yo le mando un mensaje, ¿ya? Y ese es el mensaje que le he enviado, ¿no? Help. Entonces, este otro proceso de aquí, este BSFTPD, que está corriendo aquí, este ha recibido ese mensaje y me ha respondido login with user and pass. Entonces le voy a poner user pública, ¿no? Y entonces ese es el mensaje que él ha recibido, ¿no? ¿Sí? Entonces el servidor
para poder comunicarse, entonces, ¿qué le estoy enviando? Le estoy mandando órdenes, ¿no? Que serían los mensajes, ¿ya? ¿No? Entonces le estoy mandando un mensaje, le estoy mandando un mensaje, le estoy mandando, primero le he mandado help y él me ha respondido y me ha dicho login with user en paso. Entonces ahora le estoy mandando el mensaje de user, usuario, has recibido ese mensaje como válido y me ha respondido y que me dice que especifique el password. Entonces yo le voy a especificar el password y le digo pass. Y me ha devuelto que se ha logueado exitosamente, ¿sí? Entonces, esa es la idea de paso de mensajes, ¿sí? Entonces, es poder, de esa forma, este proceso Telnet que está corriendo aquí, se está comunicando con este proceso BSFTPD, ¿ya? Y podría levantar otra ventana aquí, en esta otra máquina, digamos. En la misma máquina puedo levantar otra vez el programa Telnet, ¿ya? Por el puerto 21 y va a aceptar conexiones, ¿no? Porque al final la idea es que por ese puerto múltiples procesos se pueden conectar, no solamente de una máquina, sino de diferentes máquinas. Al ser un proceso servidor que todo el tiempo está esperando peticiones, entonces todo el tiempo va a esperar que le lleguen mensajes, ¿no? Aquí yo le puedo mandar otra vez el mensaje. ¿Sí? Entonces aquí ya se ha conectado con otro usuario, ¿sí? Entonces, todos estos procesos clientes de aquí le está enviando mensajes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a hacer un help y me dice que estos son los comandos reconocidos, ¿ya? Entonces, los mensajes llegarían a ser como comandos que le voy a ir a enviar, que le voy a enviar. Entonces, y todo este conjunto de comandos que ustedes están viendo hacen parte de los mensajes que ese proceso BSFTPD reconoce. Si yo le mando otro mensaje como por ejemplo, hola mundo, me va a decir que no lo reconoce, ¿sí? Pero si yo le mando uno, por ejemplo, que está aquí, que sea MKD borrame 000, ha reconocido ese mensaje como, como algo válido. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha creado un directorio. MKD crea un directorio, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, esa es la idea de paso de mensajes, ¿no? Entonces, al final la implementación es esa. Entonces, al fin tengo un proceso que va a estar todo el tiempo esperando por mensajes, ¿ya? Y tengo varios procesos que pueden estar en la misma máquina o en máquinas separadas que van a enviar mensajes, ¿sí? Entonces le estoy enviando mensajes como en la caja postal, ¿no? Le voy dejando mensajes, ¿sí? Y el proceso está recibiendo, ¿no? Entonces ahorita yo podría, digamos, bueno, ahorita no puedo hacerlo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo dos procesos podrían enviar el mensaje de MKD, ¿no? Mandarle ese mensaje. Ahora, estos mensajes que le estoy enviando no son cualquier mensaje, ¿no? ¿Sí? Está definido un conjunto de mensajes que se le puede enviar. Es un conjunto válido de mensajes. Y estos conjuntos de mensajes que es permitido está definido para ese puerto, que es el puerto 21. Entonces, el puerto 21 es lo que se conoce como el protocolo FTP, ¿ya? Entonces, todo esto es el protocolo de comunicación, ¿no? Por eso, digamos, les decía que es la base de lo que es redes, porque en redes hablas de protocolo, ¿no? Protocolo TCP/IP, hablas de puertos, hablas de todo eso, hablas de cliente-servidor, en redes hablas todo eso, ¿no? Hablas de TCP, ¿cómo es? IP y demás, ¿no? Pero, digamos, la teoría ha empezado en sistemas operativos, ¿ya? Y al definir ese conjunto de comandos que están ahí, que es un conjunto finito, ¿ya? Ese conjunto finito define las reglas de comunicación con ese proceso. Entonces, el cliente que se va a comunicar con el proceso BSFTPD tiene que seguir ese protocolo de comunicación, que es mandarle user, pass, utilizar estos comandos. Cualquier otra cosa que le envíe no los reconoce.
¿Sí? Esa es la idea. Entonces, por eso es que cuando hablamos de paso de mensajes, hablamos de las primitivas o funciones básicas de enviar y recibir mensajes, ¿no? Entonces, yo le he enviado este mensaje, mkd borrame 00. Este servidor, este otro proceso ha reconocido ese comando y has visto que el comando que le ha enviado es crear directorio. Entonces, ha recibido eso y ha creado el directorio, ¿sí? De hecho, vamos a ver, por ejemplo, ahorita aquí. Vamos a venir aquí. Vamos a venir a esta otra máquina. Tengo otra ventana. Esta la cerraré para que no cause. Aquí está, ¿no? MKD, digamos, borrame, borra. ¿Sí? Lo ha creado, ¿no? Ahora voy a venir a esta máquina. En esta máquina me he logueado con dos usuarios. Uno es el usuario pública, ¿ya? Y aquí está la carpeta borrame 00, ¿no? Yo le he mandado el mensaje. eh, claro que es un mensaje dentro del protocolo de comunicación, que es un mensaje válido, ¿no? Y si me fijo este otro usuario que con el que me he conectado, red 1, aquí está la carpeta borra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ha recibido el mensaje y el proceso servidor, ¿no? Ha ejecutado según lo que le he enviado, ¿no? Entonces, esa sería la conclusión de lo que son pasos de mensajes, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Si están en red, sí. Si están en red, sí. Porque ahorita tengo conexión de red entre mi máquina esta y esta otra máquina. Están en red las dos. Entonces, se están conectando a través del puerto 21, ¿no? Entonces, la comunicación es específicamente. Y esos conjuntos de mensajes solo es del puerto 21. No. Ah, bueno, en el caso ya de servidores, te permite múltiples clientes, ¿no? Eh, Depende mucho también de las capacidades. Esto ya está más relacionado a las capacidades de la PC, ¿no? Por ejemplo, el proceso Apache, que es para web, me permite tener múltiples usuarios conectándose al mismo tiempo, pero si me conecto, digamos, pongámosle un número grande, obviamente el proceso no va a soportar, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de las capacidades de la máquina, ¿no? O sea, como base es que permite conectar múltiples procesos a la vez, pero en algún momento puedes recibir demasiadas peticiones que no las pueda atender, ¿no? Y justamente eso es parte de un ataque ¿no? Muy conocido que se conoce como denegación de servicios. Cuando hay un desbordamiento de peticiones a un servicio, a un proceso, entonces es como que me llega un montón de clientes y ya no sé qué hacer y me atufo y me cuelgo, ¿no? Algo así es un tipo de ataque, ¿no? Sé cuándo, ¿no? Bueno, no es denegación de servicio el ataque, es otro nombre que se da, pero cuando hay una sobrecarga de peticiones. Son tantas peticiones que le llega que el proceso termina colgándose, ¿sí? Entonces, o sea, sí hay un límite, pero no es un límite, digamos, que podríamos decir, solamente acepta tantos números, ¿no? Sino es un límite asociado a las capacidades que tiene ya la PC donde está corriendo el proceso. Bueno, si hablamos de servidor, entonces si tengo en una maquinita pequeña, obviamente, digamos, me refiero, pongámosle una Pentium, una Core i3, ¿no? Con 8 gigas de RAM, ¿ya? Me va a aceptar, digamos, 3, 4, 5 clientes simultáneos, pero si se van a conectar unos 100,000, va a explotar esa máquina, ¿no? Porque ya no va a poder soportar por la cantidad de peticiones que va a llegar, el proceso va a consumir memoria, en algún momento se va a saturar, entonces va a estar mal. Pero si ese mismo
proceso lo hago correr en una Core i7 con 32 de gigas de RAM, la capacidad de soporte de procesos de recepción de mensajes va a ser mayor, ¿sí? Eso es lo que te podría explicarles acerca del límite, ¿no? ¿Sí? Ahora, podría ser que el programa como tal, el programa le pueda poner un límite, pero la idea de estos procesos servidores es que no tengan límite, que puedan aceptar peticiones simultáneas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, y todas esas peticiones que le va a llegar van a ser a través del puerto específico y con los mensajes específicos que le tiene que enviar, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ah, ¿Cuál es el ¿de línea o del global? el IP es de, bueno, es de la, bueno, si está corriendo en la máquina, es el IP de la máquina, ¿no? Ese es el IP que tienes que usar. O sea, el que en este caso, como estoy haciendo entre dos virtuales, entonces esta tiene un IP, esta tiene un IP que están en la misma red, entonces yo le mando, me conecto a esta máquina, bueno, la máquina 1 a la máquina 2, especificando su dirección IP, ¿no? Y su puerto. ¿Qué? No, es que aquí, digamos, las máquinas primero tienes que ponerlas en red. Ah, ya, entonces, ¿qué? Ya, voy a atender algunas consultas aquí, ¿ya? Esperen, por favor. Pondré pausa en la grabación. Ah, ya. Bueno, para registrar un poco las preguntas que hicieron, a ver, una de las preguntas es el tema del límite y estos procesos servidores están pensados a que pueda soportar múltiples peticiones. Su límite estaría dada por las capacidades de la máquina donde esté corriendo, ¿no? Si la máquina tiene capacidades limitadas en cuanto a procesador y memoria, en algún momento no va a poder atender, ¿no? ¿Sí? Y se podría colgar, ¿no? De hecho, muchos de los ataques que se hacen en Internet apuntan a eso, ¿no? A hacer que tenga un desbordamiento de peticiones de tal forma de que el proceso que está recibiendo los mensajes termine colgándose, ¿sí? O, otro de los casos, por ejemplo, es, bueno, recuerdo un ataque que alguna vez hubo aquí en laboratorio, es que, por ejemplo, un proceso escribía en un log, o sea, cada petición que le llegaba escribía en un log. Entonces llegó tantas peticiones que el archivo de log se llenó. La capacidad, por ejemplo, de un archivo adelantándome al sistema de archivos, depende también está relacionado con la arquitectura, ¿no? Y con el tipo de sistema de archivos, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de archivos FAT32, la capacidad máxima de un archivo es de 2 gigas. No puedes tener un archivo más de 2 gigas, ¿no? Y bueno, en aquel entonces el sistema de archivos también tenía ese límite de 2 gigas de RAM, digo, de tamaño de un archivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le llegó tantas peticiones al servicio que como cada petición escribía en el log, entonces llegó un punto en el que el archivo ya no podía escribir y como no podía escribir, se colgó, ¿no? Y el servicio cayó. Sí, entonces eso se conoce como denegación de servicio, ¿no? Entonces, y eso es un ataque muy conocido, ¿no? Es mandarle peticiones excesivas de tal forma de que la máquina no pueda responder, ¿no? Y tenga un desbordamiento, ¿no? ¿No? Entonces, eso es, digamos, con relación al límite, ¿ya? Modificar los mensajes de comunicación, no, porque están definidos, ¿no? Si yo hago mi propio programa servidor que va a recibir los mensajes, entonces yo defino qué mensajes acepto, ¿ya? Yo los puedo modificar, pero en el caso, digamos, de lo que estamos viendo, que ya son implementaciones actuales y reales, y son protocolos ya definidos, entonces no se van a modificar, ¿sí? Entonces, y además es un estándar, ¿no? Entonces es un protocolo aceptado. Y eso me permite que pueda comunicarme entre distintas máquinas y distintas arquitecturas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el caso del servicio FTP, que es el servidor para transferencia de archivos, yo puedo instalar un cliente en mi celular, un cliente FTP. Se va a conectar con mi proceso servidor y va a poder, digamos, hacer la transferencia, loguearse y todos esos detalles, porque el cliente que yo voy a instalar va a respetar ese protocolo de comunicación, ¿no?
Entonces, esa es de ahí, por eso les decía que es la base, ¿no? O de de la comunicación entre procesos, ¿ya? Ahora, el ejemplo que estamos usando solamente es para el POP 21, ¿no? Porque después con otros puertos no te permite hacer eso, ¿sí? Lo utilizo esto porque todavía, digamos, está abierto, ¿ya? ¿Sí? Si se dan cuenta, es inseguro, ¿no? Conectarme a un servicio, le estoy mandando el usuario y el password de forma plana, ¿no? Entonces, es decir que si alguien captura, está viendo mi usuario y mi contraseña, va a poder ver. Entonces, de hecho, este programa Telnet ya no lo trae esta otra máquina, ¿no? Que es una versión superior, ¿sí? Simplemente lo estoy usando como ejemplo, ¿sí? ¿No? Como ejemplo nada más, ¿no? Entonces, yo me puedo conectar, por ejemplo, a otro puerto, que es el puerto 80, ¿ya? A ver, aquí voy a ver si tengo corriendo el puerto 80. Service Apache 2 status. Ah, está inactivo. ¿Ya? PSAX, grep Apache. Y aquí está corriendo el proceso Apache, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, bueno, aquí, por ejemplo, ya no voy a tener el mismo comportamiento que aquí, ¿no? Directamente se cierra la comunicación, pero eso no quiere decir que no voy a poder comunicarme. Yo aquí, desde esta máquina, yo puedo abrir un cliente Firefox, o sea, un proceso Firefox, ¿ya? Sí, aquí por ejemplo se ha establecido la comunicación, veremos hasta qué me permite hacer. Get index.html, ¿sí? Ah, me ha devuelto esto. Entonces, en realidad, en los otros puertos, usando el programa Telnet, me cierra la comunicación, ¿ya? Porque, o sea, el cliente Telnet no es un cliente válido para poder comunicarme. Sí, simplemente lo estoy usando de ejemplo, ¿ya? En el caso del FTP sí me permite poder conectarme y poder enviarle mensajes, ¿ya? ¿Sí? Solo es por eso, porque después con otro puerto no me deja, me cierra directamente. ¿Cómo me tengo que comunicar? Tengo que utilizar el cliente, que en este caso, por ejemplo, para el caso de, digamos, del puerto 80 es abrir, ¿no? Una página web que está en la 168, 136, 200, ¿no? Entonces se ha comunicado, le ha mandado la petición de que me abra una página, ¿no? Entonces, pero eso es usando ya el cliente, ¿no? Sí, lo mismo va a pasar. En mi celular yo voy a instalarme el cliente, digamos, para poder comunicarme por el puerto 21, que sería el cliente FTP. Me voy a instalar un navegador que se va a comunicar por el puerto 80, ¿ya? Entonces, internamente el cliente está manejando el protocolo de comunicación y le está mandando mensajes. Claro que eso no podemos ver, ¿no? Los mensajes que se le envíen, ¿sí? Solamente lo hemos podido visualizar usando el programita Telnet con fines, digamos, de poder ver realmente y entender en qué consiste esto de los mensajes, ¿no? ¿Ya? Hay una pregunta. No necesario, no dos máquinas virtuales. O sea, los haces desde dos clientes, o sea, la comunicación lo vas a hacer, bueno, vas a tener un proceso servidor en una máquina y desde otra máquina vas a usar el cliente que va a comunicarse con la otra máquina usando ese protocolo de comunicación. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, si hablamos ya específicamente de servidores, si estoy con un servicio BSFTPD, un proceso BSFTPD corriendo en una máquina, en la otra máquina yo me tengo que instalar un cliente FTP. Entonces, con ese cliente FTP se va a comunicar con el proceso servidor a través del puerto 21 y va a mandarle mensajes. ¿Ya? Eso es. ¿No? Entonces, lo de la consola lo hemos usado simplemente para poder ver por debajo realmente qué está pasando. Y solamente me permite por FTP, porque después otros protocolos no me permite, o sea, por seguridad lo cierra. ¿Ya? ¿Está claro? Está claro, ¿no? Ya, entonces continuaremos. ¿Ya? Y bueno, entonces,
Esto, vamos a venir aquí, voy a abrir una máquina, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, protocolo HTTP. ¿Ya? Te establece todas las características. Ah, sí, no, aquí está, ¿no? Los mensajes que son válidos es un GET. Aquí está, mensajes HTTP. GET, después está ¿no? Y las respuestas, todo está definido, ¿no? El protocolo me define qué mensaje le voy a dar, qué respuesta voy a recibir, ¿no? ¿Sí? Lo mismo podemos pensar, a ver, con otro protocolo. Protocolo SSH. Open SSH. Vamos a ver. Aquí debe haber. No, no es aquí. Bueno, pero bueno, vamos a explorar más. Pero me refiero a que al final tienes un conjunto de protocolos que ya son estándares, ¿ya? ¿No? Entonces ya hay puertos bien definidos. Y esos puertos los puedes encontrar aquí en la máquina. Puedes editar este archivo en la máquina, etc-services. ¿Ya? Vamos a ampliar esto. Y aquí está la lista de los puertos, ¿no? Entonces, y son puertos que todas las máquinas respetan. Una Android va a respetar el puerto, una Windows también, una Mac lo propio, ¿no? Y otra máquina, otra arquitectura también va a respetar. Entonces aquí está, por ejemplo, el puerto 13, que es el puerto que se utiliza para la hora. Hay algunos que son bien conocidos, ¿no? Como que y siempre lo usamos aquí en la carrera como ejemplo, ¿no? El puerto 21, que es el puerto para transferencia de archivos. Después tienes el puerto 22, que es para el usado para SSH, para protocolo de acceso remoto, ¿no? Después tienes, a ver, otro conocido es el 80, más aquí abajo, 80. ¿Dónde estamos? Bueno, este era un servicio que antes existía, que era el Gopher, que ya no existe. Después tienes el puerto, aquí está, ¿no? 80, que es el HTTP, ¿no? Ahí hay otro puerto que no me acuerdo. El Finger, ¿a dónde? El 79, ¿no? Es para obtener información de un usuario. Vamos a ver, eso me recuerda. Vamos a ver aquí cómo está esto. 13, si se conecta. No tiene internet aquí. En vano voy a abrir. No se ha conectado. Vamos a probar otro puerto, 79. Bueno, el programa de Internet también se utiliza para poder explorar, ¿no? Qué puertos están abiertos en una máquina. Entonces yo puedo agarrar Telnet, poner el IP de una máquina y colocar un puerto, ¿no? Y de ese modo puedo ver si está o no está abierto su puerto, ¿sí? Ahora hay otros programitas que me permiten hacer el escaneo de puertos para ver qué puertos están o no están abiertos o no están abiertos. Incluso desde comando puedo hacer, ya que estamos así, buscaremos port scan Linux command. How do I port en Linux? Claro que ya me estoy saliendo de sistemas operativos, ¿no? Porque esto es más orientado
a redes, ¿no? A ver, netstat. Aquí está, por ejemplo. ¿No? Entonces, aquí me estaba diciendo que está abierto el puerto 21, el puerto 22, ¿no? El puerto 445, ¿sí? Entonces, y hay también aplicacioncitas que te permiten escanear puertos, pero de máquinas remotas, ¿no? Eso ya es con fines, digamos, de poder, primero, verificar qué cosas tiene abierto y bueno, también con fines de ataque, ¿no? O sea, para ver por qué lado podría atacar a una máquina, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a salir de tema, pero sí lo estamos tocando porque en la teoría de sistemas operativos hemos terminado cuando hablamos de pasos de mensajes en lo que es un puerto, ¿ya? Entonces, y bueno, eso sería. ¿Alguna otra consulta? Estaría todo claro, ¿no? ¿Ya? Esto simplemente es para ver, digamos, en la máquina qué puertos están abiertos, ¿no? ¿Sí? Porque puede ser que hay algunos, por ejemplo, hay una lista larga de puertos, pero no todos están abiertos. Sí, en este caso tengo el puerto 21 abierto, el puerto 22 abierto, ¿no? Y obviamente desde la máquina, y eso ya tiene que ver con temas de seguridad, se puede cerrar puertos, ¿no? Para que ese puerto nadie intente comunicarse. Igual sería con comandos, ¿no? Claro, con comandos, sí, ¿no? Pero eso ya, ya tiene que ver con el tópico de seguridad, ¿no? Seguridad de redes, ¿no? Aquí simplemente lo que hemos hecho es utilizarlo para poder entender el concepto de paso de mensajes, ¿no? Entonces, y básicamente esa es la idea, ¿no? De los mensajes. Tal vez al principio es mandarle hola y demás, o como hemos hecho el ejemplo de la latita, ¿no? De poder comunicarse, pero después el siguiente paso ya es definir un protocolo de comunicación. ¿Qué mensaje voy a enviar? ¿Qué voy a recibir? Entonces, una vez aclarado todo eso, entonces todos los clientes utilizan ese mismo protocolo y de esa manera se establece la comunicación entre distintos clientes, ¿no? ¿Sí? No importa la arquitectura, no importa, digamos, desde dónde se conecten, siempre y cuando sea el puerto y se mande los mensajes que están definidos para ese protocolo. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver hasta cuánto tiempo nos permitirá usar Telnet, el FTP, ¿no? Porque después con otro puerto o con otro, no me permite hacer esa operación de poder enviarle mensajes, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no se pueda, sino que o sea, me refiero, lo que quiero que quede claro es que hemos usado Internet es para poder ver el paso a paso, ¿no? Es para poder ver, le envío un mensaje y el servidor me responde un mensaje, ¿no? Y voy comunicándome con el proceso, ¿no? Porque después todo eso se hace de forma interna con un cliente. Yo con un cliente que me instalo, me conecto por un puerto y ya es transparente para mí, ¿no? ¿Ya? Entonces, internamente está haciendo ese paso de mensajes. Yo ya no veo los mensajes que le está enviando. A eso me voy, ¿no? Con Telnet sí me ha permitido ver qué mensaje le estoy enviando. También está un tanto limitado, ¿no? No me permite todos los mensajes, pero sí, digamos, para poder entender la idea de paso de mensajes. Bien. Bueno, entonces, ya que hemos hablado de comunicación de procesos, ah, aquí vamos a hablar la siguiente clase, los problemas clásicos de comunicación de procesos. Uno es el productor y consumidor, el otro es los filósofos. Para estos dos vamos a revisar un ejemplo y este va a ser simplemente descriptivo de los lectores y escritores, ¿no? Que son los problemas clásicos de comunicación de procesos, ¿no? Y eso lo vamos a revisar la siguiente clase, ¿ya? Eh, y bueno, aquí lo que vamos a ver es algún par de ejemplos que voy a revisar. Yo no sé si los he compartido, si no, hoy día mismo los voy a compartir. Debería haber una carpetita comunicación en la carpeta de material, ¿ya? Eh, no recuerdo si ya los he compartido.
Vamos a venir aquí. Ya. Entonces aquí vamos a ver este ejemplito. Pipe.c. Ya, si no lo tienen aquí no hay mucho problema. Lo pueden probar en casa o en la siguiente clase que estemos en laboratorio, lo probamos. ¿Ya? Eh, bueno, esto de la comunicación de procesos, si bien es cierto, ha surgido tal vez se hace más visible cuando estamos hablando de procesos que están corriendo en máquinas diferentes, pero también existe la comunicación entre procesos que están corriendo en la misma máquina, ¿ya? ¿Sí? Y ahí, y bueno, entonces hay la necesidad de poder pasarme mensajes entre un proceso a otro proceso, ¿no? Y eso se conoce como un mecanismo de comunicación. Bueno, son dos los mecanismos de comunicación para poder comunicarme entre procesos. Uno es pipes o tuberías y el otro es sockets, ¿ya? Entonces me puedo comunicar entre dos procesos a través de dos mecanismos, a través de tubería y a través de socket. La tubería sería el ejemplo que hablamos de directo, ¿no? Solamente es entre dos procesos, nada más, ¿ya? Y el socket es la implementación de lo que vimos en el ejemplo, ¿no? Es a través de un puerto de comunicación, ¿ya? Y me permite enviar múltiples mensajes, ¿no? Y podrían ser varios clientes que se podrían comunicar a través de ese puerto. Entonces, este es el ejemplo de comunicación entre utilizando pipe, ¿ya? Este ejemplito que tiene, bueno, voy a definir una constante leer que va a tener el valor de 0 y una constante escribir que va a tener el valor de 1. Voy a definir un vector desc.cr que tiene dos posiciones, ¿no? Es un vector de dos dimensiones. Y bueno, un mensaje de 100 caracteres y un comando, ¿no? Entonces aquí ejecuto un fork, ¿ya? Entonces, primero creo el pipe y el hijo es el que va, o sea, va a ser una comunicación entre el proceso padre y el proceso hijo, ¿no? Entonces aquí cierra para lectura, ¿ya? Y escribe, ¿no? Este sería, digamos, una comunicación que hablamos, ¿no? De síncrona, ¿no? Es decir, no es el que hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan la última clase? Que se puede ver el caso en el que deja mensajes y no se bloquea, ¿no? Y lee mensajes y no se bloquea. Entonces, en este caso, bloquea, cierra lo que es lectura, escribe y después cierra escritura, ¿no? Entonces, establece la comunicación entre dos procesos, ¿ya? No cerrando a lectura en este caso. Y en el proceso padre, tiene que ser al revés, ¿no? ¿Sí? Si uno está escribiendo, el otro tiene que estar leyendo, ¿no? Entonces aquí tienes en el proceso padre que él si es de escritura, él no va a escribir, ¿ya? Va a leer. Entonces va a leer el mensaje del proceso hijo, ¿ya? ¿No? Va a hacer una lectura y después va a leer, va a cerrar la lectura, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el proceso hijo envía un mensaje al proceso padre. Es una comunicación simple entre el proceso padre y el proceso hijo, y es de un solo camino. Entonces, solo le está enviando un mensaje, nada más. Como le está enviando un mensaje, entonces tengo digamos que mi mano derecha en este caso es el proceso hijo y mi mano izquierda el proceso padre. El proceso hijo, como en el walkie-talkie, tiene que establecer, ¿no? Que va a hacer, que va a hablar o va a escuchar, ¿no? Porque en el walkie-talkie es así, por eso usan la palabra cambio. Entonces, cuando dicen cambio es que tienen que pasar a escuchar o tengo que pasar a hablar, ¿no? ¿Sí? Eso se ubica, ¿no? Entonces, casi similar a eso. Entonces, el hijo le dice,
le dice cierro lectura, no voy a leer, voy a escribir. Y escribe el mensaje y cierra escritura. Y el padre lo que hace es, como el hijo está escribiendo, entonces el padre cierra escritura, no tiene que escribir. Lee por el pipe el mensaje que le llega del hijo y después cierra lectura, ¿no? Vamos a correr este programa. Pipe.c menos o pipe. ¿Sí? Entonces, el hijo le ha mandado un mensaje, ¿ya? Que como ya lo vimos en el ejemplo del telnet, ese mensaje que le voy a mandar es un comando, ¿ya? Si reviso otra vez aquí, el código, pipe.c, ¿sí? Lee el mensaje. El mensaje que va a recibir es un comando y lo que va a hacer es ejecutar ese comando, un system del mensaje que le llegó, ¿ya? Eso es lo que hace el proceso padre. Entonces, ejecuta. Lo que va a hacer es que el proceso hijo le va a mandar el mensaje de ls. El padre recibe ese mensaje y ejecuta un system ls, que lo que hace es listar el contenido de archivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, casi también similar a lo que hicimos, ¿no? Entonces, al final, los mensajes que estoy enviando no son saludos, ¿no? Sino son comandos, ¿no? De tal forma de que el proceso que recibe el mensaje está recibiendo un comando y según ese comando va a hacer alguna acción, ¿no? Entonces, ese es el propósito de enviarse mensajes, ¿no? No es solamente para decir hola proceso 1, ¿no? Sino que es para poder ejecutar algo, ¿no? ¿Sí? Solo que esta es una comunicación entre dos procesos que están corriendo en la máquina, en la misma máquina, y es una conexión directa, ¿no? Solamente entre el proceso 1, en este caso el proceso padre y el proceso hijo, se está enviando mensaje. ¿Sí? Bien.